Estamos en comunicación con el ministro de Defensa, Óscar González. Ministro, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Muy buen día. Buen día, Santiago. ¿Cómo estás? Saludos a la audiencia. Bien, señor. Ministro, me pareció entender respecto a las declaraciones que estabas haciendo recién, que cuando mencionabas las eventuales salidas a este tema, la salida que propondrías al presidente de la República como ministro de Defensa sería que Defensa reciba una paga, por eso decías que debería ser a título oneroso por estas transferencias, o lo que crees es que hay que vetar directamente la ley. Más allá de que sea una prerrogativa del presidente, ¿cuál es tu visión como ministro de Defensa? Sí, Santiago, como le dije a tus compañeros, no quiero yo entrar en detalles, en ser muy puntual, porque estamos empezando a diseñar la estrategia de cuál va a ser nuestra respuesta cuando llegue el documento al Ministerio de Defensa por el conducto Presidencia de la República. Pero lo que sí manifiesto es que como ministro de Defensa yo tengo la obligación de precautelar los intereses del Ministerio de Defensa / Fuerzas Armadas. A partir de ahí, entonces, yo te ruego que me dispenses de no entrar en detalles porque puede perjudicar después el trabajo de mis principales asesores, de los especialistas que van a trabajar en este tema, llámese asesoría jurídica y encargados de los departamentos de patrimonio que manejan muy bien este tema. ¿Cuál es el último dictamen que tienen ustedes con respecto a esto como ministerio? Y el dictamen al que se alude acá es el dictamen favorable que dio el Ministerio de Defensa en agosto de 2022. Ese es el último dictamen que se pidió, al parecer, del Ministerio de Defensa en su momento, cuando empezó este proyecto de ley y bueno, obviamente ese dictamen tiene validez porque el Ministerio de Defensa continúa su actividad normalmente, a pesar de que se cambió el gobierno. Ese dictamen tiene valor para el congresista, ¿verdad? Claro. Absolutamente no discuto eso. O sea, el Ministerio de Defensa, que en ese momento estaba a cargo de Bernardino Soto Estigarribia, dio un dictamen favorable a lo que finalmente se hizo en el legislativo con la sanción ficta, ministro. Así es, así mismo. Entonces hay que preguntarle también a Bernardino Soto Estigarribia por qué dieron ese dictamen. Y ese dictamen establece que debería realizarse un pago al Ministerio de Defensa, ¿o qué puntualmente establecía? Ese dictamen decía que se transfiera a la municipalidad de Yayes. ¿Nosotros podríamos tener acceso a ese dictamen, ministro, para leerlo íntegramente? Sí, me tenés que dar tiempo, Santiago, porque yo estoy ahora saliendo de la conmemoración acá del Panteón, en conmemoración por la batalla de Boquerón, y como es día feriado, las oficinas del Ministerio de Defensa están cerradas, ¿verdad? Sí, claro. Vamos a darte tiempo sin problema. Estela, ¿tenés una consulta? Sí, ministro, más allá del dictamen de Soto de Estigarribia, en este caso, como usted dice, su criterio, por lo que escuchamos recién en la conferencia de prensa que daba, es defender los intereses del Ministerio de Defensa. Finalmente estas son tierras del Ministerio de Defensa que están todavía en proceso de desafectación. Si usted tiene un criterio totalmente distinto, usted dice, estas tierras no pueden desafectarse, deben permanecer en manos de Defensa, ¿sí o no? Sí, justamente eso es lo que le estaba diciendo, Estela, a tus compañeros y también a Santiago. Yo te ruego que me dispenses de entrar en detalles así muy puntuales, pero el espíritu es ese. El espíritu es una obligación mía, más allá de que yo tenga o no un espíritu en ese sentido, un deber del Ministerio de Defensa
del ministro de Defensa, que tiene que pelear por lo que es el ministerio. Tenemos que pelear en el buen sentido de la palabra, siempre con argumentos, con la ley en la mano, con todo lo que nos ampara. Entonces, usar esas herramientas para precautelar los intereses de las Fuerzas Armadas que tanto... Pero usted sabe... Tanto necesita. Usted sabe que en esta táctica de guerra política le tiene a un adversario muy poderoso, al senador Bachi Núñez, que es el principal propulsor de esta expropiación, desafectación. O sea, habría problemas en el propio gobierno, y no sé ahí si usted podría ganar esa pulseada. No, nosotros ni pensamos que vaya a haber problemas en el ambiente político al que está haciendo referencia. No, de ninguna manera nosotros vamos a estar ¿Pero por qué hablando, si usted dice que usted va a defender los intereses de defensa y Bachi Núñez dice que hay que expropiar esas tierras? Sí, y justamente para eso está el don de la palabra, señora Estela. Vamos a conversar y yo estoy seguro que vamos a llegar a buen puerto. Si le tienen que pagar por esas tierras, ¿ustedes tienen más o menos idea ya de cuánto les debe pagar la municipalidad de Villa Ayos o los ocupantes? No sé cómo es ese punto. No, eso debe ser consecuencia de un estudio que realiza una dirección o un departamento del Ministerio de Obras Públicas. Es la institución encargada de efectuar de tasar cualquier inmueble del Estado paraguayo. Es la instancia legal correspondiente. No puedo ya adelantar de ninguna manera ninguna cifra, porque eso le corresponde al Ministerio de Obras Públicas y Comunicación. Ministro, 18 parcelas hay allí. Usted tiene ese detalle, sí, supongo, ¿no? Sí, claro que sí. Tenemos Ahora, detalles. ¿en todas hay construcciones? ¿Cómo? ¿En todas hay construcciones? No tengo así exactamente en la mente, pero creo que hay construcciones. Ese es un inmueble que está ocupado hace tiempo. Es un hecho que no se puede negar porque es un hecho consumado. Sí, porque se ve, porque usted conoce también el lugar. Claro. Y son todas viviendas lujosas, ministro. Sí, algunas. Pero ocupaciones así precarias no hay. No. ¿Hay otras tierras que están en similar situación en algún otro punto del país y que pertenecen al Ministerio de Defensa? Sí, muchas tierras están en litigio y estamos siempre peleando, entre comillas, para precautelar los intereses del Ministerio de Defensa, ¿verdad? No, miren que este no es un caso aislado. Tenemos muchos problemas que vamos a ir analizando y si corresponde ceder, debemos de ceder, y si no corresponde, no. Entonces, para cada caso debe de intervenir el Ministerio de Defensa para precautelar nuestros intereses. A eso vamos. Ministro, por último, porque está el senador Bachi Núñez en comunicación con nosotros, al no querer responder sobre un tema que es de la competencia del Ministerio de Defensa respecto a qué sugerir como ministro de Defensa, dueño de casa, a el presidente de la República, es como que lo noto dubitativo, casi errante, diría, porque quizás es un tema sensible políticamente dentro mismo de su equipo político. No, en absoluto, Santiago, no es dudar ni mucho menos tener ningún temor, solamente que yo como ministro tengo que tener unas expresiones serias basadas en documentos. Yo tengo que recibir la documentación en el ministerio, hacer un estudio con mis principales asesores y ahí sí emitir un concepto acabado y serio. Solamente
ese cuidado yo debo de tener como autoridad del Estado. Esto es como un tanque que está arrasando su ministerio y usted sigue analizando. O sea, lo que yo no entiendo es que se publica en los medios, ya se está debatiendo, ya se está decidiendo en el Congreso y usted sigue estudiando. Entonces ya va a ser ley dentro de una semana y usted además, sigue analizando. Además, si no tiene los documentos, Claro. le saque un plumazo a la gente que debería decirle para ayer todo lo que está pasando. Se está debatiendo en el Congreso públicamente y me cuesta creer que un ministro de Defensa que se supone que es un genio de la estrategia militar, de la prevención de conflictos, no tome cartas en el asunto y accione y reaccione sobre lo que considera injusto porque son tierras de defensa. No, una cosa, yo no es que no esté tomando cartas en el asunto, estoy tomando cartas en el asunto, pero justamente por estrategia es que no me parece conveniente aún publicar lo que nosotros vamos a conversar y vamos a dictaminar. Es solamente eso, no. Pero yo le cuento que un proceso de un tiene su propio curso y tiene plazos, un proyecto de ley. Ya probamos en la Congreso, pero la Poder Ejecutivo. Sí, y cuando se vaya al Poder Ejecutivo, después va a ser derivado esa ley sancionada al Ministerio de Defensa para que el Ministerio de Defensa emita su criterio y la recomendación que se tiene que hacer al presidente de la República. En concreto, ¿usted va a permitir o no este despojo como ministro de Defensa? Ya dije, Santiago, que mi objetivo, mi papel es precautelar los intereses del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas. ¿Y eso qué significa? ¿Permitirá o no este despojo? Y yo creo que la conclusión de lo que yo digo es bastante clara, ¿verdad? Que no va a permitir. Por supuesto que nosotros vamos a precautelar, vamos a hacer todo lo que corresponda para que las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas, no sean perjudicadas en sus intereses. Gracias, ministro, muy amable. A ustedes.